Escuchando el discurso atentamente del presidente de la Nación, saliendo de esta búsqueda binaria tan exitosa que se ha desplegado en los últimos años en la Argentina, incluso con el fenómeno de la posverdad, por lo menos codificaba en ese llamamiento a mirarse un argentino a otro, en que este país no puede desconocer lo de Chile, mucho menos olvidar el 2001. Si busco en las líneas estratégicas del ministro Guzmán, siendo muy claro de cómo se puede renegociar y con qué se puede pagar, y hablando del déficit, hablando del esfuerzo, del sacrificio y la austeridad, me parece que hay un mensaje de la superestructura dirigencial de la Argentina que no se permite chiquilinadas. No debería ocurrir esto. Sin dejar de lado que las emociones y las pasiones en la política son serias, fuertes y deben tener una dimensión apropiada. Antes de la clasificación, que sirve aquello de el negro y el blanco cuando hay texturas y matices que la misma vida ofrece todos los días. Detenerme en la provincia de Buenos Aires solo me permite, en este caso, ser un trampolín de lo que planteó Axel Kicillof y lo que dijo Vidal respecto a números, como una ciencia dura, un documento. Si ante un escribano se dice que hay 25 y después pasa a ser 38, y quien asume dice ni 25 ni 38, es muy difícil que la población pueda apoderarse de esa herramienta y construir un pensamiento propio y una opinión formada sin el adoctrinamiento que en el lado negro y blanco funciona bien. ¿Es 25 o es 38 o es 45? Y el documento público ante escribano tiene un valor. Después tenemos que discutir la política, ni que hablar que la provincia de Buenos Aires requiere mucho más de lo que se obtuvo, de lo que se tiene, por peso propio. ¿O no define la provincia de Buenos Aires gran parte de lo electoral? ¿No es muy importante el conurbano más que el interior? Por supuesto que sí. Pero hay que comprender las lecturas del momento. Insisto y vuelvo al mensaje presidencial en el Congreso de Alberto Fernández, diciendo no aquello que los conservadores solamente querían escuchar. Estaba diciendo él algo para los suyos y los propios, sus compañeros y compañeras, que no hay mucho para jugar cuando la realidad es crítica y la salida es a largo aliento y alcance. Dije lo del documento respecto a las diatribas que se pueden presentar en la provincia de Buenos Aires, que serán evacuadas tal vez en una rendición de cuentas, con precisión de datos. Algo que también en Moreno ocurrió y tiene que ver con documentos. En el año 2015, diciembre de 2015, cuando asume Festa, rápidamente dice, me dejaron en caja 40.000 pesos, 41.000 pesos, 45.000 pesos. Y así transcurrió el diciembre de 2015 y solamente una voz, que fue la de José Luis Barreiro, mayo de 2016, en la sesión donde se trabajó la rendición de cuentas, dijo no, fueron 42 millones. No se necesitó 3 años y 6 meses para que apareciera el documento de la escribanía Sanoto para decir fueron 42. Quiero que siga esto que estoy presentando para señalar que durante 3 años y 6 meses se habló de una herencia pesada, que con 42 podía ser pesada, pero no es lo mismo que 45.000 pesos, ¿se entiende? No es lo mismo. Y en aquel momento Güez pagó salarios antes de irse, porque los salarios se amoraban antes del día 9, 10 u 11. Pero pasaron 4 años, termina Festa, el mandato, y se hace la entrega legal ante la misma escribanía, y rápidamente circula la información que mientras no había data segura del pago de haberes correspondientes al mes de noviembre, que se abona en diciembre, sí se habían liquidado 7 millones de pesos a favor de los jerárquicos que habían presentado la renuncia con fecha del 9 de diciembre. Y se dijo, por esto no se paga a los municipales. Yo tomo eso, lejos de anularlo,
abre una instancia que propone el nuevo gobierno que dice la información tiene que ser clara, pública, pero además debe formar opinión y debe construir algo entre la jerarquía dirigencial y la población que se pregunta ¿cuándo viene lo mío? Con todo derecho, y hablo de los trabajadores. Porque 7 millones de pesos no es lo mismo que 158 millones de pesos, que es lo que demanda la masa salarial del municipio. La acción de Festa final muestra lo que Festa hizo durante 4 años. Lo quiero así y termino así. Yo liquido los sueldos, yo liquido las vacaciones, yo liquido los proporcionales, yo liquido las bonificaciones no remuneradas de octubre y septiembre para los míos, los que se van. 50 personas. Es decir, que después de 4 años de gobierno, solo 50 personas se van con Festa y reciben la liquidación. No todos ellos obtuvieron 700.000 pesos, que es lo que percibe Festa porque tiene un sueldo de 365.000 pesos, fijado por ley orgánica de las municipalidades. Al igual que la dieta de los concejales de 92.000, fijado por la ley orgánica de las municipalidades. Hay trabajadores que percibieron en liquidación 3.000 pesos, 2.000 pesos. Chedrese cerca de 100.000, ex secretario de gobierno. Mauro Tanos creo 65.000. José Santinelli 67.000. Recuerdo al pasar algunos nombres. Entonces, decir que no se pagaron los sueldos por esa decisión es por lo menos incorrecto. No se pagaron los sueldos porque no hubo una decisión del gobierno de Festa, tal vez en el final, de apretar el botón que es giro en descubierto autorizado por el Banco Provincia, que es lo que viene sucediendo hace 2 años. Y decir que son 7 millones a partir de la lista que circula por Facebook tampoco es correcto porque yo me tomé el trabajito pequeño de sumar la cifra y me da 3.500.000. Y si decimos 7, ya vamos a escuchar por ahí, se robaron los que llegaron 3,5. Y no es así. Es una precisión que puede servir para discutir de fondo la cuestión ética del asunto, administrativa y tal vez legal. ¿Por qué 50 personas por decisión de Festa y la ex contadora Cecilia Gata Castel dijeron liquidamos ahora? Porque después ellos pensaron que Fernández no iba a tener como prioridad liquidar esos sueldos porque Moreno tiene hambre y tiene millones de necesidades. Y lo pensaron bien. Ahora, la consecuencia es ética, es administrativa y profundamente política, ya que los municipales hace 70 días están más o menos entre paro, cese de actividad y huelga. Y cuando escuchan esa información, quieren buscarlo a Festa y compañía para decirle todo aquello que no le dijeron durante casi 4 años. Requiere de seriedad lo peligroso del asunto, no solamente lo de Moreno, sino porque hay carencias, hay pocos recursos y se necesita mucha inteligencia para plantear aquello que se debe debatir y que históricamente no se ha hecho. Hoy hubo una reunión de mesa paritaria y los gremios firmaron un acta en donde se reconoce el 12% que se firmó en mayo, gestión Festa. No hay bono de fin de año. Y sobre el 15% que surgió después de las PASO, que estaba escrito y lo firmaron los gremios, y se lo he dicho acá, algunos que vinieron, ustedes firmaron, pero no por señalar, sino porque había que leer lo que se estaba firmando, que si no autorizaba el Tribunal de Cuentas, porque el municipio adhirió a la ley de responsabilidad fiscal, no se podía otorgar ese 7,5 y 7,5. Entonces el tribunal dijo no, y se lo pregunté a alguien con experiencia, y me dijo, no, si yo hubiese estado ahí, tampoco hacía lo que estaban pidiendo los gremios. Pero se motorizó un conflicto que viene de largo alcance porque el ajuste cayó sobre los trabajadores municipales. De eso nunca tuve dudas y lo dije aquí. Entonces, hoy, en esa acta paritaria, se dice que el 12% firmado en mayo de 2019 se pagará en enero de 2020, porque era así. Y el 15%, y está escrito, subraya que el Tribunal de Cuentas dijo que no, por lo tanto no tiene viabilidad. Y eso se cuestionó hace 2 semanas atrás. Y tal vez en febrero haya una discusión sobre un 15%.
y aclara a la intendente electa con responsabilidad, no tenemos los recursos para proponer demasiado. Finalmente, porque está el rector de la universidad para charlar con nosotros en el primer bloque, hay un movimiento por abajo, que yo lo vi también en diciembre de 2015, que no tiene que ver con la comprensión que cuando llega un nuevo gobierno, otros se tienen que ir, sino los modos en donde se produce ya no la transición, sino el desembarco de aquellos que van a tomar responsabilidades políticas y públicas muy importantes. Y como para mí no es noticia todavía, sino son versiones y rumores chequeadas, esperaré el momento oportuno para comentarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo y que se vincula este modo de 2019 con una parte de 2015 que tiene que ver con la falta de timing para hablar con el compañero y trabajador municipal y sobre todo lo que algunos denominaban inexperiencia para desempeñar no solamente el cargo público, sino para construir la empatía con aquellos que hace muchos años están. Como una notita de color, el gabinete de Mariel Fernández tiene nombres propios, apellidos conocidos, personas que son de riñón histórico del movimiento Evita y que trabajaron desde la base en Cuartel Quinto, y un nombre que sorprendió y molesta también abajo, que se llama Fabián Ferraro. Ese nombre ha provocado en algunas líneas del peronismo y agrupaciones una pregunta: ¿por qué? Bueno, Ferraro tiene un vínculo histórico con Esteban Castro, pero el pensamiento de Ferraro, dicho por algunos que no conocen mucho, es mucho más conservador que el de Aníbal Acef. Y fue funcionario de UCOTE en Pilar, y no con ello estoy haciendo ningún tipo de señalamiento, sino que estaba convencido de ese modelo. Como para salvar la situación, tanto Jiménez en el Consejo Deliberante como Walter Nieto en el Consejo Escolar nunca acompañaron la propuesta de Cambiemos en la acción, sino que se volcaron más cerca del Frente de Todos o Unidad Ciudadana en el Consejo Escolar y en el Consejo Deliberante. De hecho, Moreno Vive forma parte de la estructura del Frente de Todos y ahora es subsecretario de Obras Públicas, Ferraro. Y los peronistas por ahí se molestan. No ahora, pero lo agendan. Presentación de programa y charlamos con el rector de la Universidad de Moreno, la primera vez que voy a hablar con él, sobre lo que es un plan estratégico, que Moreno necesita, no urgente para desarrollar ya, sino para empezar. Ahora, tal vez ya empezó. Bueno, charlé con él y con Valentina Mesa. Presentación y venimos. Buscaba en archivos periodísticos del Diario Para Usted, donde trabajé 10 años, algo que me quedó de FM Moreno, de charlas que he tenido con dirigentes que hoy están ocupando un poder y que proponen seriamente discutir qué necesita Moreno, lo que era el proyecto de la universidad. Y el proyecto de la universidad, como todo proyecto, tiene un cimiento y después se van levantando las paredes, después llegará el techo, y después se puede ampliar. Bueno, la universidad fue ampliándose en términos edilicios, pero también en las definiciones estratégicas de lo que puede hacer una casa de altos estudios inserta en un municipio como el nuestro, macroencefálico, que no es solamente la manzana de las luces, nunca lo fue, aun cuando los direccionamientos políticos han ido allí. Hoy el gobierno de Fernández dice los territorios. Hay que ir a los territorios. Y entonces ese llamamiento es para todos, y la invitación al rector de la universidad, a quien le agradezco aquí, que esté presente aquí, es si se acompaña o es algo que viene produciéndose y todavía no lo vimos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Valentina Mesa, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Víctor. Ese plan estratégico que decía, viene funcionando, se cumplieron 10 años de la universidad hace poco, entonces la invitación tiene que ver qué sería un plan estratégico
qué tiene el mismo y cómo lo podemos empezar a visualizar. Pero bueno, toda institución pública en su misión está Tiene formulando un plan estratégico para poder desarrollar su misión, cumplir los objetivos que le caben. La universidad también tiene un plan estratégico que fue formulado en el momento en que fue aprobada la universidad y empezó a organizarse. En ese momento se aprobó un primer plan estratégico. Eso dio lugar a que el Estado Nacional asignara los fondos una vez que aprobó ese primer plan estratégico, que fue evaluado por un organismo de evaluación del sistema universitario que se llama CONIAM. Y ese plan estratégico fue el que orientó este desarrollo inicial fundacional de la universidad. El plan estratégico contenía una explicación, no hablo de las carreras, de las materias, una explicación centrada en la importancia estratégica para un municipio como el nuestro que tener una casa de los estudios. Por supuesto, y lo que quería decirte era que ese plan no nació espontáneamente en el momento en que se organizó la universidad en el año 2010. Un segundito. Pues sí, yo lo paro, no hay problema, porque es muy importante lo que está diciendo el rector, así que si está entrando por este lado, ahí lo bajamos. Quédese tranquilo que sale por este lado. Sí. ¿Cómo no? Te decía que no fue espontáneamente que se planteó ese primer plan estratégico en el 2010, sino que la universidad es el resultado de un proceso de planificación que viene de mucho antes, que alrededor del año 95 tiene sus primeras expresiones concretas. Y ahí se fue perfilando y pensando una universidad. Después, en el momento en que llegó la universidad, esas ideas originarias se desarrollaron, se profundizaron. También permite, discúlpeme, permite ver esto que dice el rector, cuánto lleva que se entienda un plan estratégico. Si el esbozo fue en el 95, hay que caminar muchos años para que arriba se entienda qué se necesita abajo. Bueno, sí, pasaron muchos años hasta que finalmente fue una realidad la creación de la universidad, porque como toda universidad nacional tiene que ser creada por el Congreso. Sí, claro. Siempre remarcamos que crear universidades es una decisión política y no el resultado de una distribución geográfica óptima, como muchas veces se plantea, digamos, reconociendo el derecho de algunas ciudades a tener universidad y otras no, y eso limitaría profundamente los derechos de los ciudadanos de esos territorios donde no hubiera una universidad. Ese es un principio que toda la comunidad universitaria de Moreno sostiene y que alimentó el reconocer que Moreno era un territorio que tenía derecho a tener una universidad, y eso ocurrió en determinado momento de la historia, como fue en el año 2010, en el momento en que se crearon 7 universidades. A mí en ese sentido me gustaría preguntarle si demoró casi 15 años la decisión política de crear una universidad. ¿Se tienen que esperar 15 años más para que la práctica en esa universidad se asiente en el territorio? No, la universidad está funcionando desde el 2010 y desde ese momento está produciendo resultados. Hoy que estamos transitando el 9º año de ciclo lectivo, la universidad tiene unos 25.000 alumnos matriculados, unos 10.000 alumnos efectivamente cursando, unos 600 graduados que mañana van a ser los últimos que van a recibir sus títulos en la jura de este año. Pero en este mes de diciembre se están produciendo finales y seguramente procesaremos los títulos de otros más de 100 graduados. ¿Y esos graduados tienen sus prácticas en el territorio? Es decir, porque tenemos carreras como gestión ambiental, como arquitectura, y Moreno tiene muchísimas falencias en esos sentidos. Formar profesionales en esas líneas que puedan poner en práctica el conocimiento. Por supuesto, justamente esas carreras fueron pensadas dentro de un plan estratégico que tenía un sentido, que era contribuir al desarrollo de Moreno, a resolver sus problemas estructurales. Nuestros graduados, nosotros seguimos a nuestros graduados, no se desconectan de la universidad. Los universitarios siguen formando parte de la comunidad universitaria, aunque hayan terminado sus estudios de grado. Además de que existe la posibilidad de los estudios de posgrado, el vínculo
con la universidad continúan como docentes, como investigadores. En esa comunión con la universidad tenemos mucha información de ellos también participan, tenemos que organizar, dado el volumen de graduados que tenemos, los consejos donde participen los graduados, en la construcción de la universidad, en la fijación de su plan estratégico. No todos trabajan en el territorio, lo que sí puedo decirte es que todos los graduados de la universidad, todos están trabajando en su profesión. Y ese es un dato importante. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa y que tiene que ver con la necesidad de profesionales en este territorio. Claro, ahí aparecería aquello de qué carreras se piensan para que estratégicamente funcione un proyecto. Hay una carrera y una disciplina que me lo dijo el doctor Rossi hace muchos años, que falleció hace poco, el doctor Rossi, director del hospital. Sí, sí. Él me supo decir que hay una falencia en lo que es la estructura de medicina y encontrar la vocación de aquellos que van a prestar un servicio tan esencial, porque los diagnósticos por imagen y el menor contacto con la población hace que busquen una salida mucho más segura, incluso desde la seguridad física. Y por una cuestión personal también lo viví en un hospital de San Fernando. Medicina, para un municipio como el nuestro. Yo quiero saber si dentro del plan de hace 20 años o hace 5 años, eso está trabajándose. La universidad organizó un equipo de trabajo para pensar carreras del campo de la salud, y eso es un abanico muy grande, que no, digamos, la carrera de medicina es la carrera final de un proceso de desarrollo. Hay pasos previos para eso, me está diciendo. Hay pasos previos, sí. Toda carrera universitaria requiere organizar laboratorios, tener capacidades. Ninguna carrera de salud puede hacerse en un aula. Tiene que haber un vínculo estratégico con un efector de la salud donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas. No todo ese proceso va a ocurrir en un aula con un docente en la universidad. Eso tiene que ver con una sinergia, una construcción que hay que hacer con un efector de la salud, no teniendo un hospital propio en la universidad. Por eso la pregunta es si los pasos previos para llegar a eso... Para llegar a eso, bueno, es un proceso de construcción. En este momento la universidad tiene un equipo que diseñó algunas carreras del campo de la salud, que no las terminó de diseñar, pero sí está trabajando en un perfil. Porque además de esa definición que la universidad tiene que hacer para poder llevar adelante su proyecto, eso también tiene que ser validado por el sistema universitario, por el Estado Nacional, y ver la pertinencia de esa propuesta en el entorno, ¿no? El Estado tiene que resolver necesidades a largo y ancho del territorio. Entonces, la distribución de los recursos tiene que tener razonabilidad. Por poner un ejemplo muy concreto, la Universidad de José Cepaz, que está muy cerquita, y la Universidad 1, que tiene su sede en Merlo y que están muy cerquita, ellos ya desarrollaron carreras del campo de la salud, tienen enfermería. Bueno, si nosotros iniciáramos nuestro proyecto de carreras de salud en enfermería, no tendríamos digamos, apoyo económico, dado la contigüidad que tenemos, y esa oferta está cubierta. Hay ofertas, hay ofertas, pero hay muchas otras carreras del campo de la salud. ¿Y eso se evalúa en función del territorio? Es decir, las carreras que ustedes están evaluando, ¿se evalúa en cuanto a las falencias que tiene Moreno en ese sentido? Ese es un ingrediente, no es el único. Yo te quería decir, por ejemplo, nuestra carrera de ingeniería en electrónica es una carrera pensada con orientaciones. Una de las orientaciones que tenía prevista es la electrónica aplicada a la medicina. No avanzamos todavía en poner en marcha esa orientación, hemos puesto solo 3 orientaciones en marcha, pero bueno, ahí también estamos vinculándonos al campo de la salud desde otro ámbito, como es la ingeniería electrónica, dado que hoy la electrónica está presente en todos los procesos, en todos... Sí, la razón de la pregunta para esta charla es que yo vengo escuchando hace 20 años que hay que conseguir médicos afuera, enfermeros menos que antes, mucho menos, porque hay un trabajo ya realizado desde los gobiernos provincial y municipal, pero claro que se está demandando la salud
no por la afección, sino por la prevención, que es mucho más valioso una política de salud que previene más que la vacuna que no llega, ¿no? Por eso también es estratégico, y como pregunta final de mi parte, es si después de 10 años lo que sigue no tiene que ver con una construcción de la comunidad más que del grupo principal, que es muy importante, pero ahora tiene que haber amplitud. No, por supuesto. El plan estratégico que tiene que formular la universidad para desarrollar las carreras en el futuro no depende solo de la universidad y también es en diálogo con la comunidad. Déjame decirte que en ese sentido no tenemos que pensar la universidad como un ámbito que se autoabastece y que solo abastece a Moreno. Moreno forma parte de un territorio más amplio. Bien. Y nosotros tenemos que pensar esto con una visión sistémica, cómo operaría esta universidad en un entramado de formación. Entiendo. Cuando se puso la carrera de arquitectura, en ese momento solo existía arquitectura en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenía mucho sentido pensar una carrera de arquitectura en este territorio. Si hablamos de medicina, vamos a tener que evaluar que lo que está la Universidad de La Matanza ya llegó a la etapa en que podía desarrollar la carrera de salud, de medicina, y la Universidad de José C. Paz está haciendo ese recorrido. Pero hay otros nichos en el campo de la salud, pues si no se agotaría en que la universidad tendría que abastecer la cantidad de profesionales necesarios que el municipio tiene. Es correctísimo y lo que está planteando. Se agotaría y sería una inversión millonaria. Por lo menos yo lo entiendo. Si esto hay un trabajo que exceda a Moreno, pero que lo contiene al mismo tiempo, mirando los otros lugares en donde hay universidades, puede funcionar, podemos sentirnos más contenidos probablemente. Y creo que ese puede ser un plan más estratégico del que nosotros conocemos. Sí, Valentina. A mí lo que me gustaría saber, por último, ¿cuáles son los canales o las vías de comunicación que tienen entre universidades para pensar esta red y también con las comunidades? Si hablamos de amplitud, cómo se comunica no solo entre lo académico, sino también con los de abajo, con los que intentan acceder a eso que ahora está cerca. Son varios niveles de diálogo de la universidad con la comunidad. Un primer diálogo de la universidad es con el nivel previo de educación, todo lo que tiene que ver con la articulación con la escuela secundaria. Eso se realiza desde un ámbito específico de la universidad, que se trabaja con las escuelas, que se articula en visitas, en presentar la universidad a los estudiantes secundarios que están próximos a terminar. La universidad también está comprometida en el desarrollo del nivel previo de formación. Nosotros tenemos 2 ciclos de educación para los docentes de educación inicial y de educación secundaria, y completamos su formación para que accedan al grado de licenciatura, al grado universitario, aquellos que ya tienen el título superior de profesor. Y también a partir de los muchos programas que han existido, que existen y que existirán para fortalecer la educación en el nivel secundario, las universidades presentan proyectos, obtienen fondos y producen mejoras, desarrollos que tienen que ver con intereses de comunidades educativas, mejoras de una disciplina, de materiales, en la formación docente, en los laboratorios. Hay infinidad de temas. Ese es un nivel de articulación. El sistema universitario en su conjunto, además de, si bien las universidades son autónomas, funciona con una lógica de integración y existen varios ámbitos. Existe por un lado el Consejo Interuniversitario Nacional, que es un órgano que conformamos todas las universidades y que todas ellas lo presiden, digamos, hay un esquema de autoridades temáticas y desde allí se recomiendan políticas al gobierno nacional o se implementan políticas del gobierno nacional que son de interés prioritario de la nación que las universidades lleven adelante. En ese sentido es muy importante el vínculo que la universidad tiene con el Estado Nacional en función de las necesidades del país, algo que se hallaba relativamente roto durante el gobierno anterior, que tenía una perspectiva muy negativa de las universidades públicas, en particular de las universidades del conurbano,
y todo ese proceso de sinergia entre el Estado Nacional y las universidades estaba deteriorado. Esto va a cambiar, de hecho el gobernador de la provincia lo plantea como un interés estratégico de la provincia articular con las universidades por todo lo que pueden aportar al desarrollo de las políticas públicas provinciales, y ha creado un área de articulación y de coordinación con las universidades. Y lo mismo tiene que ocurrir con el municipio. En general las universidades, termino con esto, organizan consejos de la comunidad donde se convocan a las instituciones, a las entidades, a las organizaciones gremiales a participar en etapas como la que abre la universidad el año que viene, que es formular su nuevo plan estratégico para los próximos 10 años. Y en ese contexto nosotros vamos a convocar a las fuerzas vivas de la sociedad para compartir sus inquietudes sobre el futuro de la universidad y así construir esa agenda que tiene que ser común. Bueno, ha sido un gusto conocerlo, la primera vez que Gracias. charlo con el rector. Algo que, para cerrar, llamamos Martín, porque está Luca Franco y Juan Ruedi, cuando se produce la explosión de la Escuela 49, 2 de agosto, y entra el municipio de Moreno en crisis, la población con miles de dudas, yo recuerdo una propuesta que salió del comité de crisis, que decía, le pidamos a los estudiantes de arquitectura y a la carrera que nos ayuden a comprender qué cuernos debe tener un edificio para ser seguro. Yo creo que hay muchos caminos por recorrer, pero esto que decía el rector, se va a convocar para ver un plan estratégico, pero antes de eso yo creo que lo que tenemos que hacer los medios, yo me asumo en esta responsabilidad mínima, que es decirle a las fuerzas políticas qué es lo que tenemos hoy, qué es lo que se piensa hacer para que después no se vaya al territorio diciendo tenemos que tener esta carrera cuando hay otras más cercanas. Yo arranqué el programa diciendo que la información es clave si la entregamos y el otro se apodera y puede formular pensamiento propio y crítico. Si lo cerramos, no aprendimos nada. Y creo que la universidad está abriendo las puertas para que nosotros las conozcamos mejor y para discutir qué es lo que nos merecemos, ya con un plan mucho más integral que mirar el territorio. Miremos el conurbano, por lo menos. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Sí. Y precisamente en línea de esto, es bueno que compartamos que un objetivo estratégico de la universidad que quedó detenido en estos 4 años fue la creación de la escuela secundaria de la universidad, que es un edificio que casi estaba terminado desde la finalización de la gestión anterior, quedó paralizado. La provincia solo tomó la voluntad de hacerlo habilitable al uso para poder asignar transitoriamente una escuela que estaba en peores condiciones. Sí. Y eso fue todo lo que ocurrió. Y se quedó trunco la transferencia de esa escuela a la Universidad de Moreno, en ese predio que fue elegido estratégicamente en el marco de un programa nacional de desarrollo. ¿Ahí fueron la primaria 13? La primaria 13 ocupó transitoriamente ese edificio. Sí. Para nosotros es un objetivo crear esa escuela, no Bien. como una escuela de élite para que vayan determinados jóvenes que reúnan determinadas condiciones y conocimientos, sino para crear una escuela que ayude a la transformación de la escuela secundaria en Moreno, que tenga una matrícula que que cubra todo el territorio, que sea sus ingresantes, porque no van a poder cubrir a toda la población que va a ir a la escuela secundaria en Moreno, se elija en función de una distribución del territorio que sea homogénea y representativa de la composición de todo Moreno, y que sirva para infundir un modelo de formación secundaria para mejorar la educación. Así Correcto. que ese objetivo va muy en línea con lo que planteabas Bien. y es nuestro mayor desafío a Andrés, futuro. muchas gracias por estar aquí. Sí, Gracias a Gracias, ustedes. buenas noches. Adiós. Valentina, ¿dónde tenemos que ir rapidísimo? Tenemos que ir rapidísimo a la pausa. Ya venimos. Así, volando.
sepan entender, la primera vez venía el rector de la universidad, así que si no le preguntamos algunas cosas es que Juan Ruedi no comprenderá, no, sí va a comprender la escasez del tiempo, y después está Luca Franco, que es una figura muy importante del nuevo Consejo Deliberante. Y no hablé de la asunción de Mariel Fernández. Voy a tener tiempo, no hoy. Pero el día de la asunción, solamente lo vinculo, yo iba llegando a la plaza, entonces un comerciante me dice, ¿qué pasa con los encapuchados y con palos? Yo dije, son los de Juan Ruedi. Dice, no sé quién es Juan Ruedi. Bueno, entonces le tuve que explicar, bueno, la 29 de mayo, la historia y demás. Y otro dice, bueno, asumió la piquetera. Las construcciones simbólicas que hay son únicas, y después uno tiene que darse el trabajo de explicar. Y alguno sí consultó, ¿qué fue? ¿A reclamar, a marcar territorio o a acompañar? Para empezar, una buena pregunta. Gracias, Rubén, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa, la verdad que es un gusto escuchar el proyecto de la Universidad de Moreno, al rector. Creo que uno cuando viene alguna amigo a Moreno dice, esto es lo mejor que hay en Moreno, es lo poco que se puede mostrar hacia afuera, así que interesante hoy el programa. No, nosotros venimos un poquito el micrófono. Ahí está, dale. Nosotros venimos hace un montón de tiempo planteando que en Moreno hay sectores que se benefician, que concentran el poder económico, mientras que los sectores populares, más postergados de los barrios, no han tenido respuesta. En la gestión anterior, para ser claro, la forma en la que intervinieron declarando la emergencia alimentaria no fue acompañada de una intervención genuina en términos de gestión. Fue más bien una maniobra para poner un chaleco de fuerza a los sectores organizados. Frente a esto nosotros fuimos muy críticos. Funcionó muy bien el chaleco de fuerza, ¿eh? Perfecto, fue la garantía de paz social en el distrito, mientras las mayorías populares del distrito sobrevivían en una feria, en un comedor o en un merendero. Sí. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a permitir esto, sobre todo en cercanía de las fiestas de fin de año, donde las compañeras y compañeros hoy en nuestros espacios sociocomunitarios nos preguntan qué vamos a hacer en la fiesta, cómo vamos a pasar la fiesta, y finalmente nosotros no somos otra cosa que una suerte de sindicato que representamos a las compañeras y compañeros más postergados de algunos barrios de Moreno. Frente a eso, como cualquier sector organizado, presenta un pliego de reivindicaciones que tienen que ver con la urgencia del sector a que representa. Vienen las fiestas de fin de año, nuestras compañeras y compañeros se están planteando qué hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad, entonces salimos claramente a plantear a los hipermercados que tengan responsabilidad, que sean solidarios. Cualquiera que esté mirando hoy del otro lado sabe que desde que anunciaron el Consejo Económico Social no paran de remarcar. Ustedes van a comprar todos los días, vayan a los hipermercados, remarcan en forma permanente. Entonces, estos sectores se están beneficiando con la mayoría que hoy no tiene acceso a los elementos básicos de la canasta alimentaria. ¿Y marchar el día de la asunción de Fernández? De Mariel Fernández, ¿no? Nosotros íbamos a participar como parte del paisaje político de Moreno, por decirlo de una forma literaria, y íbamos a escuchar las propuestas. Me parecía que un acto democrático importante, sobre todo por el planteo de incorporar sectores no tradicionales de la política. Ahora van a tener una tarea titánica porque es entrar en la cueva de Alibaba, van a tener que renegar mucho, pero confiamos que se imponga la agenda de las mayorías populares. Eso es el desafío que ellos han asumido, es su responsabilidad, no la nuestra. Nosotros representamos, como bien te dije, a un pequeño sector de las vecinas y vecinos de Moreno que tienen determinados reclamos sociales. En ese sentido me gustaría saber justamente cómo vamos a pasar las fiestas. ¿Cuál es su postura o su reclamo o su pedido al nuevo gobierno de Mariel Fernández, ya que estuvieron presentes en la asunción? ¿Esperan la convocatoria? Sí. ¿Ya la hubo? ¿Hay diálogo? Todavía no, están llamando, están mandando WhatsApp. No tenemos diálogo, no. Todavía no nos hemos reunido con la secretaria. Han cambiado el nombre de la secretaría. Restará
seguramente tener una conversación. Nosotros siempre tenemos diálogo con todos los sectores. Sí. Hemos tenido diálogo históricamente en el distrito con quienes han gobernado en cada momento. Sí. Porque justamente nosotros no vamos por la disputa del poder político, sino que atendemos a las necesidades de un sector de la población. Entonces, al ser reivindicativo, tenemos que negociar. Sí, tal vez al ser Mariel Fernández una persona que estuvo tanto en el territorio como la 29, se puede presuponer que va a comprender de mejor manera un pedido de bolsones de comida, canasta navideña, ya que es diciembre. Además de Coto. Se me va a ir el programa, pero yo, la propuesta de Coto, yo la escuché y Coto, nada. Y había muchos en la calle. Había muchos, pero bueno, cuando entre algún sectorcito de las organizaciones y los acuerdos de superestructura, ajá, te ponen el chalequito de fuerza, porque si no, digamos, esto es la historia de la lucha obrera en el mundo. O sea, cuando no hay respuesta, hay asamblea y se radicaliza. Bueno, pero cuando vos no querés ir a luchar, bueno, es otra cosa. Bueno, para la gestión actual, ¿hay ¿aceptan chalecos de fuerza en la gestión actual? Cuestiones estructurales que van a ser de mucho trabajo? Eso veremos cuál es la iniciativa de la gestión. Hay cuestiones estructurales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, hacer de Moreno un municipio sustentable que genere empleo. Esa es una cuestión estructural que los nuevos funcionarios deberán resolver, tendrán agenda, tendrán propuesta, ya la comunicarán, me imagino. Pero después hay cuestiones de emergencia que hay que atender, que es la que vos señalás, que tiene que ver con la proximidad de la fiesta de fin de año. Bueno, entendemos que mientras presentan las propuestas para ir hacia transformaciones de fondo, si es que así lo tienen en la agenda, deben atender a lo urgente. En eso seguramente tendremos alguna que otra reunión. Nosotros también creemos que en el marco del planteo de la ampliación de la CETEP, la conformación de las regionales, hay una propuesta muy interesante de que se transforme en un gran sindicato de la economía popular, la CETEP. Nosotros somos actores del distrito y, como siempre hemos hecho, intervenimos de la vida sindical. Así que estaremos atentos a esa agenda y esperando también la respuesta de nuestro pedido en estos últimos días, que hemos apelado a la solidaridad de los hipermercados de Moreno, que no sería, digamos, que no le cierre un balance, porque tampoco exigimos, sino que apelamos a su buena voluntad. En los barrios cualquier cosa es bienvenida, así que podrían colaborar y ser amables con nosotros, y si no, nosotros tendremos que hablar con nuestras vecinas y vecinos y decirle: miren, estos tipos no les importa nada, no les importa lo que pasa, no son solidarios, quieren seguir haciendo millones y millones de pesos, y ahí resolveremos qué hacer. Juan, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por Era importante invitarme. Porque el comentario del mundillo político es: ¿qué hacía la 29? ¿No? Bueno, él lo dijo. CETEP es muy importante, es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Dijo la intendenta Mariel Fernández: tenemos pensado un proyecto de viviendas para los sectores más humildes, construyéndose en círculos cerrados, como los automóviles, cuando usted se mete en un plan rombo. Bueno, ahí las cooperativas tienen que participar. Después está la urgencia sobre los bolsones. Yo tengo muy presente otros años en donde no iba a pedirle una organización al bingo, se lo sacaba. Y no estaba Coto, estaba BEA y Carrefour, ¿eh? No pasó hace mucho tiempo. Y le sacaban. ¿Por qué? Porque intervenía el municipio. Decía: traten de encontrar una salida para que las fiestas sean más o menos fiestas. Bueno, veremos ahora en los próximos días si hay llamados y si los supermercadistas no piensan que tienen que dar, sino que deben dar porque la organización es mucho más fuerte que el chaleco de fuerza. ¿Podemos decirlo así? Bueno, faltan pocos días. Gracias, Juan. No, gracias. Pausa rapidísima y viene Lucas Franco, nueva figura del Consejo Deliberante.
Hay un concepto que me lo entregó Josefina Díaz Ciarlo, que tiene más arraigo en el tiempo de la estructura, de decir, es con la comunidad explicándolo todo. Y darle todo a la comunidad no significa aleccionar a que piense de una manera, sino que pueda apoderarse de eso que es público y fortalecerse. Yo creo que esa es una clave fundamental en el nuevo Consejo Deliberante, que si se transmiten las sesiones en vivo, tienen que ser muy claros los expedientes, los temas, para que genere la atención y que se capte que hay un nuevo tiempo. Lucas, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se transita esto? Porque es estratégico, así como hablábamos recién con Ruedi, ¿no? Lo que él planteaba antes del rector, lo estratégico, es un plan, tiene que haber un inicio. Y después eso va creciendo y se va acomodando, pero sin perder el objetivo estratégico, que quiere decir, siempre hay tácticas. Ahora, la estrategia no se puede modificar. Sí, el primer paso es el concepto vertido. Bueno, si uno escuchó la asunción de nuestra intendenta y de todo el bloque de concejales, hubo un planteo que unió todo el discurso y toda la propuesta que tiene que ver con el rol de la comunidad. El desafío de construir comunidad en un municipio maltratado, abandonado, empobrecido y no pobre, y esa es una distinción muy conceptual interesante, absolutamente encasillado en casi la única opción posible de ser noticia que tiene nuestra comunidad es ser mala noticia. Entonces, esa idea de reconstruir o de construir un tejido social distinto con las comunidades dentro de la planificación, la ejecución y la evaluación de la política pública es un desafío que tiene que ir más allá de la descripción conceptual. Que la comunidad participe. Tiene que haber señales muy directas. Que la comunidad participe implica que haya más actores en la mesa discutiendo, por lo tanto que haya más intereses directamente representados. Sí. Eso es un ejercicio. Y para eso, que lo hemos charlado tantas veces, es explicar cuáles son los intereses, que nunca aparecieron en la mesa, pero que están. Es decir, uno puede hacer un programa periodístico y dice, este es el interés. Ahora, que eso pueda ser traducido por la comunidad que tiene más interpretación que nosotros y vincula las pérdidas de derechos a partir de la selección que se hizo de intereses, sí, claro que ahí entra en conflicto. Y el conflicto, el mejor conflicto. Sí, yo creo que lo que tiene que haber también es pasos firmes en ese proceso. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos el planteo de que la comunidad tiene que ser parte protagónica del desarrollo de la vida de las instituciones, bueno, el paso de quienes asumimos la responsabilidad de estar en las instituciones tiene que ser abrirlas. Entonces, eso es un paso firme, no solamente declarar conceptualmente la idea, y en eso me parece que hay una esperanza muy grande en nuestras comunidades, hay una expectativa, y que eso indefectiblemente también genera cierta incertidumbre en los usos y costumbres o en... Y sí, claro, es un cuerpo colegiado, es decir, esta es una propuesta, hay que ver qué hace el resto, cómo se lo seduce, cómo acompaña, cuánto resiste, sí, claro. Digo, nosotros tenemos que responder al mandato popular. A nosotros nos puso, en este caso, en el caso nuestro de que somos concejales y concejalas, nos ubicó ahí el voto de la comunidad. Y nosotros llegamos ahí planteándole a la comunidad que íbamos a abrir las puertas en la medida que nuestra responsabilidad nos lo permitiese. Sí. Es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo se abren esas puertas? Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un esquema mixto de atención. ¿Cómo sería eso? No atender solamente en las oficinas del Consejo Deliberante. Las oficinas del Consejo Deliberante tienen una particularidad de hace mucho tiempo. Hoy hablábamos con un grupo de familiares de personas con TEA, con trastornos del espectro autista, y nos contaban cómo otras discapacidades están absolutamente imposibilitadas de acceder a las oficinas del Consejo, porque, por ejemplo, no hay escaleras, no hay rampas, no hay posibilidad, si uno tiene alguna dificultad para movilizarse, no puede subir, no puede acceder. Y después también que hay toda una idea de la distancia que se produce entre el legislador, la legisladora y la comunidad, que hace como que va generando la idea de que te tenés que encerrar en la oficina. Nosotros el esquema mixto que planteamos es, bueno, vamos a atender, por supuesto, en ese espacio, que es el espacio, que es la casa de la comunidad a través de sus representantes, pero también un concejal es un concejal, esté o no esté en la oficina, con lo cual un concejal atendiendo en la Sociedad de Fomento del Barrio también es un concejal. Entonces, esto que acaba de decir Lucas Franco, como estoy en Noche de Memoria, ¿qué decían los concejales hace
10 años. Necesitamos asesor, secretario y algunos más porque andamos por los barrios. Yo no escuchaba eso, ¿no? Y Sí. necesitamos personal. No, esto es otra cosa, ¿eh? El consejo puede estar en la calle Martínez Melo. La función política debe estar allá y venir para el edificio, ¿sí? Y hasta venir con las personas que no pueden acceder para decir, miren que van a acceder aún así. Si no quiere ir un grupo, perfecto. No, pero digo, a A ver, lo largo de la historia hay concejales que han ido a los barrios y han caminado los barrios. Es Y han dete- llevado el proyecto del barrio al consejo y después se clavó el proyecto ahí, claro. no, pero es detectar, digo, el estado de situación. Digo, si nosotros hacemos un diagnóstico de que hay un divorcio entre las instituciones y la comunidad, Sí. bueno, ¿cuál es el rol de quienes vamos a estar en las instituciones? Romper ese divorcio. Y entonces el primer paso lo tiene que dar quien asume la responsabilidad pública. Ujú. Asumir la responsabilidad pública de romper o de trabajar sobre romper el divorcio que hay con muchos sectores de la comunidad es acercar la institución a la comunidad. Y no implica eso, mudar la oficina del consejo al barrio o ya cargarse la oficina y llevar, sino es que los concejales estemos no de visita, sino atendiendo. Sí, sí, Digo, pero- digo, hay un reclamo, durante toda la campaña decían, bueno, pero que los concejales después nos visiten, que vengan, que no se olviden. Y nosotros, digo, jugábamos con la idea de cantarle truco, decir, no solamente tenemos que visitar para mirar, a ver cómo está, hay que estar ahí cumpliendo con la función de representante de la comunidad. Entonces, en ese espacio hay que construir un momento para que el vecino o la vecina pueda establecer una idea, una propuesta, un reclamo. Y después que ofrecer todas las herramientas para que ese vecino pueda seguir todo el proceso de esa propuesta, de esa idea, de ese reclamo. ¿Cómo, Lo que cómo se me gustaría empata? Sí. saber es lo vincular, porque más de una vez se han creado audiencias públicas, infinidades de herramientas que no son vinculantes. Bien. Entonces, ¿cómo se vincula la opinión o lo que necesita la comunidad directamente con el Consejo Deliberante y que eso se traduzca en una ordenanza y en algo que se haga práctico? Sí, para votar una ordenanza hay que construir mayoría en el espacio de representación, es decir, hay que juntar voluntades dentro de los 24 concejales que hoy tenemos. El proceso que nosotros queremos encarar es permitir y promover que la comunidad pueda hacer todo un seguimiento de las cosas que le plantea a sus representantes, que hoy Claro. no existe. Digo, hoy vos tenés, digo, vamos al ejemplo gráfico, hoy vos te cruzás un concejal en algún lado o vas a la oficina del concejal, presentás una propuesta y es muy difícil por la accesibilidad, por el formato. Por eso mismo, es decir, que se transmitan las sesiones en el Consejo Deliberante no garantiza que la comunidad participe. No, claro, no. Es un paso hacia. Ahora, si nosotros logramos que el legislador esté en la comunidad, que se construyan proyectos con la comunidad y que después esa comunidad no esté imposibilitada de ver que lo que efectivamente le dijo ese legislador en el barrio es lo que va y hace en la instancia en donde tiene que tomar la decisión, esos son pasos hacia un mayor grado de participación de la comunidad. Es decir, yo vecino puedo presentar una idea a un concejal y después puedo ver si ese concejal está votando lo que me dijo que iba a votar. Es decir, puedo empezar a saber qué es lo que están haciendo mis representantes. Eso es mayor transparencia en la institución. Entonces eso genera otro nivel de confianza en quien puede asumir la necesidad o la intención de, por ejemplo, presentar un proyecto en el Consejo Deliberante. Sí, Entonces, acá Lucas, hay algo muy interesante de determinar que la función del legislador tiene un límite, pues se puede presentar mejor proyecto, pero hay una palabra que es presupuesto. Si yo voy a las necesidades acuciantes de los barrios y la palabra que es abandono, y me dan 24 años de abandono, es que se retiró la política, no hay respuestas mínimas, entonces se necesitan apariciones ejecutivas y legislativas muy sincronizadas. Por ejemplo, si quieren encascotar, o si se quieren hacer veredas, o si quieren hacer asfalto, bueno, todo eso tiene que ver con el presupuesto. Yo creo que la clave de lo que está diciendo Lucas Franco, por lo que plantea, es que el proceso y la secuencia tiene que ser especificada todo el tiempo para que sepa de qué trata la política aquel que está en un barrio. Es eso, transmitan como quieran, pero digo, mire, el expediente, no sé, de 25 de mayo está en la subsecretaría tal. Eso tienen que hacer, para que se entienda qué cuerno es la burocracia, cuánto un concejal puede hacer y cuándo se frena, como medidas urgentes, quiero decir. Lo otro es muy profundo. El trébol, la perlita, TIPSA, Grupo SAC, eso sí es del Consejo Deliberante.
Es decir, ahí las discusiones tienen que ser muy serias, muy responsables y muy claras, porque eso es lo que históricamente se llamó status quo. Y muy públicas. Sí, por supuesto. No, eso ya lo descarto porque vienen diciendo que se va a transmitir todo. Bueno, además de la transmisión, es esto, porque estamos hablando de los intereses. Sí. Y este grupo de Luca Franco, de Josefina, Díaz Ciarlo, de Somos, y lo que hicieron durante tantos años, llega con esto, con este planteo. Los intereses que siempre fueron los opuestos a lo que la población espera. ¿Qué es eso? Sí, yo creo que primero... Y lleva tiempo eso también. No, hay que, hay que establecer procesos. Claro. Hoy tenemos una idea absolutamente naturalizada y corroborada, lamentablemente, de que hay instituciones que no resuelven los problemas de la comunidad. Sí. Entonces los ámbitos de representación se divorcian de las mayorías, y las mayorías, digo, lo vemos todo el tiempo, nuestras comunidades se organizan muchas veces para resolver los problemas de su barrio prescindiendo del Estado. Sí. Entonces, el desafío que nosotros asumimos es poner el Estado ahí. En el plano de lo que particularmente y vivencialmente, por ejemplo, me toca a mí, que es el Poder Legislativo, nosotros queremos acompañar ese desafío y esa decisión. Bueno, también hay que poner a la legislatura local ahí. Entonces, el vecino tiene que encontrar sentido, no porque el vecino no comprenda el sentido de la representación, lo comprende perfectamente, no se siente representado muchas veces. Entonces, decide organizarse para resolver el problema, porque muchas veces el problema es acuciante y no puede esperar los tiempos de la representación. Entonces, nosotros tenemos que acercar al Estado, poner ahí. Que el TREVO no lo puede solucionar la comunidad. Bueno, si la comunidad logra participar del control de las decisiones, del monitoreo de las decisiones que toman sus representantes, sí. No es lo mismo que un legislador se sienta mirado a la hora de votar determinada cosa que no se sienta mirado. Voy a reformular. No es lo mismo sentirse mirado que saber que nadie te está mirando. Bien. Eso es. Cuando uno sabe que nadie lo está mirando, tiene otro margen de acción. Cuando uno sabe que su comunidad lo está mirando y que es la comunidad la que decide que uno esté en ese lugar, es diametralmente distinta la situación. Y nosotros queremos aportar a la transparencia de esa institución precisamente otorgando y promoviendo la posibilidad de que los vecinos tengan más acceso a lo que está pasando no en esas oficinas, sino en esos ámbitos que resuelven cosas de la vida cotidiana de nuestras comunidades, y muchas veces esa información no llega. Entonces, va a ser un proceso de mayor ebullición de la participación cuando eso logre instalarse en nuestra cultura como sociedad. Bueno, mira, ahora podemos todos saber lo que votan nuestros legisladores. Yo hago siempre el ejercicio, si uno entra al celular, puede ver cómo están votando los diputados de Cataluña en este preciso momento, en vivo y en directo, si hay referéndum constitucional, si hay un referéndum para ver si se hace la reforma o no, y no lo podemos hacer con los legisladores de proximidad que tenemos. Entonces, asumimos el desafío de dotar de mucho más transparencia a las instituciones en las que estamos. Y en eso también hay un mensaje fuertísimo del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo plantea, nosotros vamos a permitir que la comunidad y vamos a invitar a la comunidad a cinchar todos juntos para sacar a Moreno adelante. Bueno, eso es un concepto. Yo escuché, incansablemente escuché dirigentes políticos, legisladores, que hablan de el prestigio de las instituciones, como si el prestigio radicara pura y exclusivamente a veces en la cerrazón. Entonces, mientras más, hemos tenido debates aquí encendidos al respecto de si la comunidad participa, controla, monitorea, bueno, se está mancillando el prestigio de la institucionalidad. Y la verdad que yo disiento mucho con esa postura. Yo creo que cuando la comunidad participa se prestigia a la institución, porque la labor del legislador es mejor, tiende a ser mejor, tiende a ser más precavida, más cuidada, más responsable, más sensata. Tiende a eso, que la comunidad lo está mirando. Ojo, para que la comunidad mire mejor, el legislador tiene que decir qué es lo que se está trabajando también. Exacto. Es un ida y vuelta, porque yo le puedo decir, mire, vamos a aprobar el asfaltado de la calle tal, y bueno, hay una expectativa porque hay un derecho vulnerado, o hay esperas eternas, y después dice, bueno, no salió, pero saldrá. La tarea legislativa es la tarea democrática, es la construcción de consensos. No llevar a patadas a nadie y lograr algo que es imprescindible. El legislativo es un poder propio. Puede también construir ordenanzas y poner en discusión al Ejecutivo sobre las prioridades que él mismo define. ¿Sí? Eso también lo puede hacer el legislativo. Que no se haga es otra cosa.
Me quedan 2 preguntas. Y ya estamos excedidísimos del tiempo. Diciembre, presupuesto, ordenanza fiscal, es lo que están trabajando. FESTA había pensado, si ganaba, en una ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, pero que diera un porcentaje de 42. Yo tengo por ahí guardado el papel. Cuando perdió dijo, lo cambio. Ahora es 20, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Mariel Fernández? El proyecto que va al legislativo, y el legislativo puede modificarlo. Bueno, mirá, es muy probable que la semana que viene haya una sesión extraordinaria para trabajar y debatir precisamente la ordenanza tarifaria, tributaria y fiscal. Por supuesto que es un ámbito en el que se pueden debatir, se pueden modificar, digo, es el ámbito precisamente para analizar la propuesta que hace el Ejecutivo y hacerle las modificaciones pertinentes, siempre y cuando cada legislador crea que tiene que hacerlas. Así que es muy probable que la semana que viene tengamos esa primera instancia, que es la tarifaria, tributaria y fiscal. Eso es lo que da base al presupuesto. Con mayores contribuyentes. Claro. Digo. Y eso da base al presupuesto, y el presupuesto aparecerá todo aquello que con Lucas vengo charlando hace 15 años que nos conocemos, es decir, digo, eso, cómo se elabora un presupuesto, que el presupuesto son las prioridades. El presupuesto son las prioridades. Claro, la comunidad. El presupuesto define prioridades. Y hay un componente que es interesante tener en cuenta, que es que el presupuesto se compone, perdón la redundancia, con el ejercicio tributario municipal, es decir, con la capacidad recaudatoria que construye el municipio, y con la coparticipación. Claro. Nosotros ayer escuchamos tanto al gobernador de la provincia de Buenos Aires como al presidente de la Nación plantear que van a tomarse un tiempo para analizar la base presupuestaria. Claro. Eso es un elemento que también hay que tener en cuenta, porque tenemos que poder sincronizar también el momento en el que se defina el presupuesto nacional y el presupuesto provincial, porque es de vital importancia para saber, básicamente, por ejemplo, cuál es el índice de coparticipación que va a tener Moreno. Digo, una parte grande del presupuesto municipal proviene de la coparticipación. Por lo tanto, el presupuesto nacional y el presupuesto provincial son esenciales para la definición total del presupuesto. Se pueden hacer readecuaciones, como siempre ocurre. Digo esto porque también es interesante que podamos estar atentos, todos, a lo que pase con el presupuesto nacional y el presupuesto provincial. Digo, ayer tuvimos una descripción diagnóstico de la provincia de Buenos Aires que en principio preocupa y mucho. El gobernador planteó que hay un estado financiero de la provincia muy grave. Las definiciones del equipo económico del presidente de la Nación también han sido, bueno, no vamos a discutir. Por eso son importantes las prioridades. Sí, absoluto. Por eso es importante marcar con ítems donde ese poco presupuesto se va a destinar. No, el presupuesto es la definición de prioridades. Es decir, cuando una gestión organiza el presupuesto, está diciendo cuáles son sus prioridades. Claro. Lo que es interesante ver... Ya se sabe que es escaso. No. Siempre fue escaso. Administrar la escasez es un ejercicio de mayor precisión en las prioridades. Primero, necesita mayor precisión en las prioridades. Vamos a tener, por un lado, la buena noticia del mismo signo político en nación, provincia y municipio para, por ejemplo, pensar en acciones coordinadas y sincronizadas. Yo pongo sobre la mesa este aspecto porque es noticia reciente. La provincia de Buenos Aires y la Nación han planteado que están analizando cómo construir la base presupuestaria. Ayer tuvimos el primer anuncio de medidas económicas del Gobierno Nacional con el planteo de cómo se va a encarar el proceso de rediscusión de la deuda con el FMI, cuáles son aquellas cosas que no se van a negociar y cuáles son las cosas que son aptas para negociar. Por ejemplo, hay un planteo, una definición que no es moco de pavo, diríamos, la definición de no pedir más plata. Ese es un elemento concreto. No se va a construir nuevo endeudamiento con el poder financiero internacional. Ahora, sí se va a encarar un proceso de renegociación con el eje en la producción, en el desarrollo. El ministro de Desarrollo Social planteó una línea de crédito blando para fomentar la producción PYME. Eso, en nuestras comunidades, la posibilidad de sincronizar y de agilizar el acceso a la línea de créditos al 3% sin participación bancaria o de entidades financieras para maquinaria, para desarrollo de emprendimientos, de pymes, es fundamental. Claro. Entonces toda esa línea, esa batería de medidas económicas que se van a tomar en la provincia y en la nación van a impactar y va a ser necesario sincronizarla con el esquema de prioridades municipales. Tenemos que ir, ¿no? Sí, nos van a matar los chicos. Perdón, no me maten. Como hay precariedades, porque hay déficits presupuestarios,
Yo creo que es clave lo que están planteando algunos concejales, es la información. Que sea descriptiva, que sea clara, que no busque artilugios, que sea directa, que sea franca, que sea honesta. Yo lo dije la semana pasada, que el mejor paso que puede dar el gobierno de Fernández, Mariel, es explicarlo todo. Porque es lo que nunca se ha hecho. Se dan títulos, alguno puede desarrollar, pero queda trunco el proceso. Y ellos están trayendo desde hace bastante tiempo que el contacto con la comunidad que ya lo tienen debe ser fortalecido porque las comunidades actúan desde ya. Claro. Con o sin dirigentes, lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, suerte y esperamos sesiones extraordinarias y fiestas sin pirotecnia. Puede ser, ¿no? Ojalá, ojalá. Nos tenemos que ir, dale. Simplemente decir hasta mañana, hasta la semana que viene, porque los chicos nos van a matar. Sí, siempre Nos van a matar. Bueno, hasta la semana que viene, perdón. Y gracias.